¿Qué tal, compas? Ya está emitiendo ya. Miren, les voy a compartir un artículo bien interesante sobre la situación que se vive en Sonora de estas noticias que no llegan a los medios de comunicación, más bien a los medios de desinformación nacionales y que he estado siguiendo y la verdad es muy grave, muy grave. También Sonora está en guerra desde hace ya varios meses. Muertos, desplazados, desaparecidos, levantones, una guerra auténtica que no se difunde a no ser de estos espacios o de las redes sociales en general. Es un artículo que está publicado en Contralínea, se los voy a compartir desde mi propia pantalla para que ustedes lo vean y lo vayan siguiendo conmigo. Entonces, se los comparto, me lo ubico, pantalla, compartir. Ahí están viendo, ahí están viendo. Aquí está. Miren ustedes cómo lo titularon. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, ya está. Ok. La guerra por la Plaza de Sonora. Es un poco largo, pero vale la pena poner atención absolutamente a todo. Ya se va Guillermo Padres, ya se va. Pero a quien deja, pues va a estar más cabrón todavía el asunto, porque sabemos de qué patita cojea la señora Pavlovich. Grupos del crimen organizado se enfrentan a diario en el norte de Sonora. Se trata de una lucha encarnizada por el control del contrabando de drogas a Estados Unidos. En cada refriega participan decenas de sicarios armados con fusiles de asalto, AK-47, Barrett y lanzagranadas. Las autoridades rebasadas o coludidas no han podido detener la violencia. El gobierno de Guillermo Padres lanza una campaña mediática para posicionar al Estado como el más seguro de la frontera, mientras campesinos deben abandonar sus comunidades y buscar refugio junto a sus familias en lugares donde no los extorsionen, los roben o los maten. Solo el DIF municipal ha aceptado que son 70 las familias desplazadas del ejido desierto de Sonora, alrededor de 200 personas que hoy viven en iglesias, casas y guarderías. Las autoridades solo han podido brindarles despensas, leche para bebé, agua embotellada, cobijas, colchonetas y artículos de aseo personal. El poblado, déjenme aumentarle el tamaño de la letra 110 para que se vea más grandecita. Caborca, Sonora. El poblado ejido desierto de Sonora ahora sí hace honor a su nombre. La muerte lo dejó desierto. Pobladores del lugar contiguo a Sonoita, la ciudad cabecera del municipio, Plutarco Elías Calles, hartos de la violencia que inició con una ola de homicidios, levantones y enfrentamientos casi diarios entre matones y también con autoridades, decidieron abandonarlo en busca de paz y tranquilidad y de esa seguridad que, dice el gobernador Guillermo Padres Elías, se goza en todo Sonora. Es el más seguro de los estados fronterizos de México, ha llegado a asegurar el funcionario. Primero salieron algunas familias hace más de 2 meses, cuando ocurrieron varios enfrentamientos entre algunos grupos antagónicos que operan en la región para dominar y obtener el control del paso de droga y armas por este sector de la línea fronteriza con Estados Unidos. A principios de marzo se reportaron balaceras por el rumbo de la Sierra del Humo, el Cubavi y la Sierra o Cerro conocida como La Lesna, en la región del Plomo, Ejido La Nariz y otros lugares aledaños. Incluso los delincuentes se dieron el lujo de enfrentar a las fuerzas militares en al menos 2 ocasiones sin que se sepa a qué grupo o cártel pertenecían los sicarios. El saldo de la primera refriega fue de 2 militares heridos, el de la segunda, 2 efectivos castrenses muertos. Los militares perdieron la vida cuando acudían en busca de los cuerpos de sicarios muertos durante un enfrentamiento. Fueron recibidos a balazos con armas de grueso calibre. Un militar murió en el lugar de los hechos y otro, herido de extrema gravedad, falleció en el Hospital Naval de Puerto Peñasco, a 100 kilómetros de Sonoita,
donde había sido trasladado vía aérea. A partir de ahí, los enfrentamientos suceden casi a diario con bajas para los grupos, para todos los grupos. El pasado 1 de mayo, la violencia se hizo más visible porque aunque los medios de comunicación estatales poco o nada informaron, para no molestar al señor gobernador Guillermo Padres, con casos que afecten la imagen de un estado seguro y tranquilo. Y es que el gobierno del estado mantiene una política de comunicación social para posicionar a la entidad como la más segura de las fronterizas. Lo cierto es que la violencia en las regiones de la entidad se da todos los días, casos de asesinados, levantados y desaparecidos se suscitan desde Navojoa hasta San Luis Río Colorado. A pesar de esto, las autoridades insisten en que no pasa nada y que los hechos son atípicos, raros y excepcionales. El ejido desierto de Sonora, con una población que apenas rebasa los 1,188 habitantes, según datos del último censo de población de 2010, información que consta en el portal de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, en el apartado catálogo de localidades, hoy está desierto. Los habitantes dejaron sus casas, terrenos y propiedades. La comunidad ahora solo es visitada por grupos de sicarios bien armados a bordo de lujosos vehículos o por los elementos de las diferentes corporaciones que tienen el control durante los fugaces operativos que realizan. Las fuerzas policíacas y armadas tienen enfrente a comandos de sicarios con armas de clase y calidad, con gran capacidad de fuego y parque, y con hombres decididos a morir por defender el que consideran su territorio y el honor de morir por sus jefes, aunque el pago sea solo su dosis de droga y la promesa de un sepelio con música de banda si caen defendiendo al señor o jefe. Las autoridades del ayuntamiento ubicadas en Sonoita no respondieron a las solicitudes de entrevista para confirmar o que desmintieran el abandono del ejido desierto de Sonora. Los criminales se enfrentaron el 1 de mayo durante todo el día y toda la noche. Las refriegas ocurrieron tanto en el casco urbano como en el valle y por la carretera internacional que conduce hacia Caborca, lugar de donde se dice provenían los contrarios del grupo conocido como los Memos, que dominan y tienen, al parecer, el control de la plaza con el apoyo de autoridades policíacas y civiles, según mantas colgadas en puentes y comunicados difundidos por internet del grupo contrario conocido como Los Salazar. En su mensaje más reciente, escrito en una manta colocada en la calle principal del municipio vecino Puerto Peñasco, este grupo delictivo amenaza con seguir la guerra y exterminar a los llamados Memos y autoridades que los apoyan. A pesar del discurso oficial de que en el estado no pasa nada y es el más seguro de la frontera norte, las fiestas de mayo tradicionales y de gran fama por esta región conocidas como la Feria de las Flores fueron canceladas, según un anuncio del presidente municipal Julio César Ramírez Vázquez. Las fiestas no se realizarán. El grupo Los Salazar ha acusado a dicho presidente municipal de proteger a los Memos, incluso mediante una manta colocada bajo un puente peatonal de Puerto Peñasco. Lo han amenazado de muerte. Qué raro, ¿verdad?, que ocurran estas cosas, que un alcalde esté coludido. Perdón, encendí un cigarro. Continuamos. En este contexto de violencia, personas que aseguran pertenecer al cártel de los Salazar, principalmente dos, uno de nombre Juan Salazar, ha estado emitiendo comunicados en redes sociales como Facebook, en perfiles o en grupos dedicados a evidenciar la violencia y alertar a la población cuando se dan hechos delictivos y que emiten alertas de enfrentamientos. En uno de los mensajes que fue publicado en un grupo que se llama Frontera Sonoita Comunidad, se lee lo siguiente: no quiero que me vuelvan a decir mis muchachos que están en un enfrentamiento con Adelmo y que Adelmo tenga apoyo del gobierno, ya sean federales, soldados o lo que sea, da lo mismo. Si vuelve a suceder eso,
Temo decirles que la primera cabeza que volará será la del señor presidente Julio César Ramírez Vázquez, por estar apoyando a la gente del Memo. La gente Salazar viene con todo, traemos la barredora y se va a llevar a todo aquel que ande cagando la verga. En Badiraguato, Sinaloa, con Joel Salazar Vega. Así es, primo, porque ya estuvo bueno de que mucha gente inocente muera a manos de ese perro, y la guerra continuará hasta que se muera ese cobarde. Ya hemos estado a punto de reventarle la cabeza, pero sale corriendo. Si tiene tantos huevos, que se enfrente con mis muchachos frente a frente. Y de todo ese pinche gobierno que lo apoya, también volarán varias cabezas, al igual que de políticos y disque periodistas por mitoteros. Y aquí le mandamos un recado al señor presidente Julio César Ramírez Vázquez, que si sigue apoyando al señor Memo, su cabeza será la primera que saldrá en las noticias y no la del Memo. Sobre aviso no hay engaño. Así que políticos, gobierno y la gente del señor Memo ya saben a lo que venimos. Al cruzar esa línea y al romperse el acuerdo que tenía el señor Memo con nuestra gente, ya saben lo que pasará. Y publica contralínea el comunicado, donde se observa, como ustedes ven, camionetas, gente armada, armas de muy grueso calibre en esta página, Frontera Sonoita. Sigue la nota. Hasta ahora se desconocen cifras totales de cuántas familias y número de pobladores salieron de un lugar de su lugar de residencia. Algunas fuentes consultadas vía telefónica reportaron el desplazamiento de la totalidad de los habitantes, que hasta el último censo de 2010 era 1,186 pobladores. Aunque no hay cifras oficiales, al momento de consultar a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, Carla Arias, envió por medio de correo electrónico los siguientes datos. Relación de las familias del desierto de Sonora que estamos apoyando. Tenemos hasta el día de hoy un padrón de 70 familias que son alrededor de 200 personas. Se les albergó en iglesias, casas y guarderías. La ayuda consiste en brindarles despensa, leche para bebé, agua embotellada, cobijas, colchonetas, artículos de aseo personal. Esto es hasta el día de hoy. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades de todos los niveles de gobierno se muestran incapaces de contener la ola de violencia y proteger a los ciudadanos de Sonoita. Tan es así que, pese al anuncio del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro, de que se habían enviado 30 elementos de la Policía Estatal adicionales a los que están ya destacamentados en esa base operativa, los delincuentes siguen su guerra fuera del casco urbano, en el monte y entre los cerros que rodean a esta población a lo largo del cerco que delimita a los dos países. Las autoridades actúan solo como recoge cadáveres. Qué raro, ¿no? El Departamento de Comunicación Social de la Policía Estatal Investigadora y la Procuraduría Estatal informan en un boletín del 5 de mayo. Agentes de la Policía Estatal Investigadora indagan sobre los hechos donde perdieron la vida 3 personas del sexo masculino, cuyos cuerpos fueron encontrados en la sierra de El Cubabi el día de ayer alrededor de las 14:30 horas. Las víctimas fueron identificadas como Eleazar García Borges, de 22 años de edad, originario de Sinaloa, Alfonso Silvas Bustillo, de 40 años de edad, originario de Chihuahua, y Freddy Salas Holguín, de 23 años de edad, originario de Sinaloa. Las 3 personas fallecidas vestían ropa camuflajeada tipo militar. Fueron encontradas en estado de descomposición y a simple vista presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Qué raro. Otro comunicado similar informa del hallazgo de 2 personas ejecutadas, al parecer producto de un enfrentamiento. Esto más al sur de Sonoita, por el rumbo de Nogales, en el municipio de Imuris, donde además se encontraron vehículos incendiados, armas y chalecos tácticos, entre otras cosas, crímenes, al parecer, relacionados con la lucha que se libra en Sonoita. Hasta el momento, y de manera extraoficial, se contabilizan 12 muertes de forma violenta, además de las armas, vehículos y droga
que han dejado abandonadas los grupos después de los enfrentamientos. Pero los muertos y heridos, los muertos, ya voy a dejar de fumar, si no, no puedo leer. Pero los muertos, heridos y desaparecidos suman decenas desde que empezó esta guerra y que se tornó abierta y sin cuartel a finales de febrero. Por esas fechas fue acribillado en Puerto Peñasco un sobrino de Adán Salazar, quien al parecer era el encargado de los negocios de la familia en la región. Se le conocía más por su apodo, el R3. Eso influyó también en el recrudecimiento de esta guerra, quien fue acribillado cuando recogía a uno de sus hijos en una escuela del puerto. Por lo pronto, el presidente municipal se encargó de un desmentido a las afirmaciones optimistas de funcionarios estatales y el gobernador, aunque no de manera directa, pero sí en los hechos, al declarar a un medio estatal que había solicitado más presencia y elementos policíacos para poder contener la ola de violencia que vive el municipio y que no tiene visos de terminar. Efectivos de la Armada, el Ejército, las policías federal, estatal y municipal realizan operativos por tierra y aire con resultados nulos, es decir, son incompetentes, pues los combatientes tienen sistemas de vigilancia como halcones, puntos y tecnología de comunicación moderna que les permite evadir los retenes o moverse al notar presencia de todo tipo de autoridad. Los memos deben su nombre a Adelmo Nieblas Ramírez, el Memo o el Señor. Este grupo es el que tiene más presencia, armas e integrantes. Nieblas Ramírez es operador del cártel de Sinaloa en la región, según fuentes oficiales e institucionales extranjeras como la Agencia Antidrogas estadounidense. El Señor o el Memo es un narcotraficante oriundo de Durango, de la región serrana colindante con Sinaloa. Se dice que llegó a Sonoita hace unos 20 años, donde inició su carrera fuera de la ley, pasando pollos, traficando personas, hacia Estados Unidos, país de donde después de ser detenido y cumplido condena por tráfico de personas fue deportado. Una vez en México, reinició su carrera dentro del crimen organizado, siendo detenido por primera vez en 2002 y encerrado en el Centro de Readaptación Social de Nogales, Sonora, de donde salió muy pronto. ¡Qué raro! Por esas fechas, conoció a uno de sus primeros contactos para diversificar su giro y además de pollos, contrabandear drogas y armas. Este contacto con relaciones y control en las altas esferas del crimen organizado fue Mario Aguirre, más conocido como el 99, quien murió en un enfrentamiento con el ejército. En 2009, fíjense, esto es de risa. En 2009, el Memo fue nuevamente detenido y enviado a un penal de Durango, de donde poco después salió bajo caución, pese a ser detenido con armas y drogas. Había sido acusado también de asociación delictuosa, entre otros delitos. Volvió una vez más a Sonoita, donde según la DEA escaló puestos hasta llegar a ser el principal operador del Chapo Guzmán en esta región, y junto con Gonzalo Insunza, más conocido como el Macho Prieto, llegaron a controlar férreamente el paso de droga, armas y personas por esta región. Al aprenderlo en 2012, la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que el detenido era responsable del trasiego de marihuana, metanfetaminas y heroína de los municipios de Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado, a los condados de Maricopa y Casagrande en Phoenix, Arizona. Por su parte, el Macho Prieto se dice fue abatido por la Marina, aunque su cuerpo nunca fue presentado, pues existe la versión de que fue robado por pistoleros de su grupo, por lo que Adelmo Nieblas quedó como el jefe absoluto de esta región. Adelmo Nieblas fue detenido una vez más en septiembre de 2012 en un operativo coordinado por el ejército en Culiacán, Sinaloa. Entonces fue recluido en el penal de esa ciudad. Su estancia fue breve. Escapó un año más tarde en compañía de otros 2 conocidos narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Desde entonces se dice volvió a esta región, donde se escondía, al parecer, en uno de tantos ranchos que posee en el Valle de Sonoita, guardado por decenas de pistoleros que controlaban el paso por brechas y caminos donde nadie sale y nadie entra si no es con permiso del señor y sus secuaces. También se dice que frecuentemente era visto en carreras de caballos organizadas en el municipio, donde corrían sus caballos y apostaba grandes sumas de dinero. Eso pese
a que era buscado por autoridades federales para recluirlo en prisión de nuevo, pero extrañamente, pese a presencia policial en este tipo de eventos, nunca lo vieron. En su favor se dice que es visto por pobladores de ejidos y la cabecera como un benefactor y que siempre ayuda a quien se lo pide, sea por enfermedad o por cualquier otra necesidad. Por su parte, los Salazar deben su nombre a Jesús Alfredo Salazar, el último jefe conocido del clan Salazar, hoy en prisión y extraditado o en proceso de extradición. El grupo era encabezado hasta su detención por don Adán Salazar y por acuerdos dentro del cártel junto con los Paredes Machado en Agua Prieta, controlaban un corredor que va desde esa ciudad, pasa por Nogales e incluye los municipios de Imuris, Magdalena, Santana, Benjamín Gil y algunas regiones de Caborca, Puerto Peñasco y también Sonoita, pero siempre bajo acuerdo con el grupo de los Memos y el Macho Prieto. Sin embargo, algún desacuerdo ocurrió entre ellos y comenzaron una lucha encarnizada, y puede ser que haya sido la detención del Chapo, el detonante, pues los dos grupos trabajaban para él, y sus cabecillas, gente de toda su confianza, como el Mayo Zambada, las cabezas visibles del cártel de Sinaloa. Aunque originaria de Chihuahua, la familia Salazar, cuyos lazos con el cártel de Sinaloa los estableció el patriarca Adán Salazar Zamorano, es considerada por la gente de Agua Prieta como la responsable del ambiente de tranquilidad y libertad que privaba en esta ciudad hasta la detención del pariente incómodo. Adán, detenido por la Policía Federal el 15 de febrero de 2011 en Querétaro, era representante del Chapo en Sonora y encargado de garantizar el cruce fronterizo y la entrega de drogas en Arizona. Tras su detención, los hijos de Adán, Jesús Alfredo y Adán Salazar Ramírez, se hicieron cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa en el estado. Actualmente los Salazar estarían siendo encabezados por uno de los hijos del fundador de la dinastía y apoyados por sicarios traídos de Sinaloa y otros enviados en su apoyo por quienes controlan la plaza de Caborca, pues la última incursión terminó en el enfrentamiento donde 5 sicarios resultaron muertos. Fuentes que solicitan no revelar su identidad aseguraron que el convoy de más de 20 vehículos salió de esta ciudad y, como siempre, nadie los vio, ni tampoco las autoridades tuvieron conocimiento de esto hasta que los puntos en el camino alertaron a los Memos, quienes los esperaron en su trayecto por brechas que llegan hasta el ejido desierto de Sonora, a las puertas de Sonoita y la carretera internacional, donde las corporaciones actuaron a su favor. Escuchen esto, donde las corporaciones actuaron a su favor, deteniendo a parte del convoy que iba en apoyo de los Salazar para exterminar a la gente de los Memos, según publicó uno de los integrantes del clan en las redes sociales. Traemos la barredora, dijo, y vamos por todos para exterminar a esas lacras, la gente del Memo, y no pararemos hasta correrlos. La guerra apenas inicia y no tiene visos de terminar. Las autoridades de todos los niveles se han visto rebasadas por estos grupos. En redes sociales presumen granadas, cuernos de chivo, rifles Barrett y aseguran que cuentan con abastecimiento suficiente de parque y armas para seguir hasta que quede uno solo de ellos. Las aseveraciones optimistas del gobernador Padres Elías, publicadas por medios locales, contrastan con otro hecho. 11 jóvenes jornaleros oriundos del municipio de Choix, Sinaloa, desaparecieron al parecer en territorio sonorense cuando se dirigían a laborar en campos de uva en la región de Pesquería, a unos 30 kilómetros de la capital del estado. Hasta el cierre de esta edición, autoridades de los 2 estados no habían podido dar con su paradero. Sus familias claman porque sean encontrados como sea, tal y como declaró la madre de uno de ellos. Choix es otro de los municipios en el país asolado por la violencia, del cual Contralínea ha dado cuenta. Son varios los pueblos fantasmas en su geografía, producto de la violencia generada por el narcotráfico, que ha forzado a sus pobladores a dejar todo tras de sí: casas, tierra, ganado y arraigo, para convertirse en parias dentro de su tierra y mano de obra barata fuera de su residencia en su mismo estado o en otros.
como es el caso de estos 11 jóvenes, quienes buscando cómo mantener a sus familias, se apalabraron con un contratista para laborar en esos campos, pero jamás llegaron a su destino. Desaparecieron en el camino y la zozobra por su paradero invade a familiares y amigos que los vieron partir, llenos de ilusiones, al haber encontrado una fuente de ingresos, mientras podían volver a su trabajo habitual en el vaso de la presa de Huites, donde para sobrevivir y mantener a sus familias se dedicaban a la pesca de tilapia, bagre y lobina. La mayoría, 9 de ellos, residentes del poblado Mezquite, caído a las orillas del vaso de la presa Huites, y 2 más de las colmenas en Choix, Sinaloa, con lazos familiares entre sí. Se trata de otro caso de violencia extrema ocurrido en Sonora, estado al que su gobernador considera el más seguro de la frontera. Es un artículo de Contralínea publicado por Ramón Eduardo Ortiz León. Y este tipo de noticias no llegan a los medios. Hay una guerra que se está librando desde principios de año en el estado de Sonora, en la frontera con los Estados Unidos, por el control de una plaza, por el control de una ruta que es necesaria para que sigan delinquiendo. Y nadie dice nada, y nadie hace nada. Hay desplazados y un pueblo que quedó vacío, un pueblo completamente fantasma. Todo esto pues nos corrobora una vez más la colusión de la policía estatal, la policía federal, el ejército mexicano, la marina, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, con estos cabrones, con estos hijos de puta delincuentes que tienen aterrorizado a un estado más. Este ya se va. Lo peor del caso es que la que llega, híjole, deja mucho que desear. Y seguramente la tragedia de Sonora, de estos municipios golpeadísimos por la violencia, seguirá. Estas notas no aparecen en muchos lugares. Es difícil encontrarlas. Contralínea, el semanario Z, algún otro medio independiente publica, porque los medios en el estado tienen miedo y los que no tienen miedo están comprados. Pero Sonora, a pesar de lo que dice este hijo de su reputísima madre, sigue siendo un estado sumamente violento y por pura lógica, la frontera con Estados Unidos hacia Phoenix, Arizona, está ahí y por ahí pasa un chingo de gente, muchos migrantes, mucha droga y también es la coladera de armas que llega después a nuestro país. Ahí les dejo la información y ya estamos platicando de nuevo. Voy a tratar de comunicarme ahorita con Grillonautas, a lo mejor transmitimos algo y ya les aviso. Saludos, compas.